Muy bien, hoy vamos a continuar con la serie de Eclesía. Hoy iniciamos con la Reforma, vamos al inicio de la Reforma. Realmente todos los sacerdotes católicos que hubo a partir del día de hoy, vamos a ver a John Wycliffe. Es que tiene nombre inglés, no sé mucho inglés. John Wycliffe. Eran sacerdotes católicos, tanto él como Juan Hus, Martín Lutero. Ellos realmente no querían dividir la iglesia, ellos querían reformarla, porque la iglesia se había totalmente desviado de la palabra de Dios. Inclusive habían prohibido leer la Biblia, imagínense, estaba prohibido leer la Biblia. Sin embargo, estos sacerdotes, al momento de estar estudiando la palabra de Dios, se dieron cuenta que lo que practicaban era muy distinto a lo que Dios quería que hicieran. Entonces, hoy vamos a iniciar con este reformador. Es un sacerdote que se llamaba John Wycliffe, que se le conoció como la estrella matutina de la Reforma. O sea, él fue, como quien dice, la chispa que encendió la Reforma, en la cual terminó con Martín Lutero. Pero él fue un precursor muy importante que marcó las bases fundamentales del cristianismo, las bases bíblicas, que se levantó y que confrontó la Iglesia Católica, que no era, o sea, la Iglesia Católica era una institución política, pública, gubernamental, con un amplio poder económico y político que podía matar y hacer y deshacer reyes y naciones. O sea, no era cualquier cosa. Entonces, John Wycliffe, Dios le habló a través de las Escrituras y él empezó a pegarse a lo que la palabra de Dios decía. Entonces, él se le conoció como la estrella matutina de la Reforma. ¿Puedes imaginar qué tan peligroso podría ser para tus enemigos que 44 años después de tu muerte desenterraran tus huesos y los quemaran, los hicieran cenizas y esas cenizas las esparcieran por el río? Bueno, eso le pasó a John Wycliffe. Él murió y la Iglesia Católica 44 años más tarde desenterró los huesos de John Wycliffe, los quemó en la hoguera por hereje y esparció sus cenizas en el río, que después, pues todos los ríos llevan al océano. Y ahí, pues, así fue la palabra que Dios también usó para que esparcirla, ¿verdad?, por todo el mundo a través de este hombre. Entonces, John Wycliffe enseñó por 40 años en la prestigiosa Universidad de Oxford. O sea, John Wycliffe fue un licenciado en teología, tenía un doctorado. O sea, no era un ignorante, no era un neófito, no era alguien que desconocía las Escrituras. Era una persona estudiosa, preparada, y como dice la palabra de Dios, que el hombre de Dios debe ser enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tú y yo también tenemos que leer la palabra de Dios para documentarnos qué es lo que Dios quiere para nuestros días. Y el pan de vida es algo que tú y yo estamos practicando para desarrollar esta disciplina y que Dios nos habla a través de la palabra. Entonces, John Wycliffe se le condenaron en 3 ocasiones, lo llevaron a juicio. No pudieron condenarlo porque la multitud que seguía a John Wycliffe, que era una multitud campesina y que estaban también, pues, en contra de todas las indulgencias que cobraban la Iglesia Católica y que John Wycliffe prácticamente explicaba que la justicia ante Dios era por la fe en Jesús y no por comprar una indulgencia a precio. Si no hubiera sido porque tenía una cantidad de seguidores importante, lo hubieran condenado y lo hubieran llevado a la hoguera. Sin embargo, no fue así. El Papa descontento, el Papa Gregorio XI, descontento porque no podían condenarlo debido a que él tenía una gran multitud que lo seguía, le envió 5 bulas papales donde condenaba a John Wycliffe y le decía a los catedráticos del Instituto Oxford que cómo es posible que ustedes hayan dejado crecer la cizaña en medio del glorioso trigo de la Universidad de Oxford.
que si ustedes no hacen silenciar, o sea, matar a John Wycliffe, iban a retirar toda la ayuda o todo el respaldo de la iglesia en Roma. Y por lo cual ellos contestaron de la siguiente manera, y dijeron, ¿sabes qué? Definitivamente que aunque todos los que John Wycliffe enseña no suena bien, sin embargo, no son erróneos. Están todos cimentados en las Escrituras. Entonces no podemos hacer nada, aunque no nos guste, realmente él tiene la razón, porque está respaldado con la Biblia. Y da cuenta que pues había una lucha constante ahorita de la iglesia con este catedrático de Oxford, que también era sacerdote. Y vemos ahorita a John Wycliffe como fue un excelente profesor universitario. El cristianismo también de hoy necesita una reforma. Así como la hubo en 1400 con Martín Lutero, 1495 creo, o 1517, no recuerdo ahorita. Todavía voy a Martín Lutero. Ahorita, ellos empezaron a ver la necesidad de una reforma y hoy también la requerimos, porque ahorita la iglesia cristiana también se ha ido desviando poco a poco por tradiciones humanas, por métodos humanos, y se están alejando poco a poco de lo que la palabra de Dios dice y enseña. Aunque no nos han prohibido leer la Biblia, muchas veces nosotros no la leemos. La tenemos, sin embargo, no la leemos. O nada más me pasa a mí. A ver, díganme, porque de repente un día no la leo. Y la tenemos allí. Es más, la tenemos en nuestros dispositivos electrónicos, en el celular. Y ni aún así la leemos a veces. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros como iglesia? Entonces, hoy vamos a ver un tema que todo cristiano seguidor de Jesús necesita saber. Es un tema donde la chispa de la reforma encendió una gran llama que está hasta el día de hoy. Y es donde se fundamentan todo lo que esos reformadores descubrieron en la palabra de Dios, en la Biblia. No vamos a poder verlos a todos porque son muchos, pero vamos a ver los más importantes, que es donde descansan las bases de toda la iglesia cristiana el día de hoy. Estos hombres respondieron al llamado de Dios y marcaron la diferencia para su generación. Y aquí surge una pregunta: ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Algo diferente a lo que esperaba de los reformadores como John Wycliffe? ¿O espera algo similar? ¿Espera menos de lo que ellos hicieron? Y la respuesta es clara: no. Dios no espera menos de nosotros. Dios también espera que respondamos también a su llamado y que tú y yo podamos marcar la diferencia en nuestra generación. Es lo que Dios espera de ti, es lo que Dios espera de mí. Entonces, estos reformadores predicaron un evangelio puro, un evangelio sin cosas que se adherieran fuera de lo que la Biblia nos decía. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que saquemos las Escrituras, que las leamos, que las vivamos y que ese sea nuestro mensaje a las demás personas. Desgraciadamente la historia nos muestra que el hombre es necio y que no aprende de la historia y está condenado a repetirla. Y si nosotros no aprendemos de estas historias, también la vamos a repetir nuevamente. Aquí vemos cómo la iglesia se desvió totalmente fuera de lo que Dios quería, dejó la Biblia a un lado, la cerró y empezaron a seguir sus propias ordenanzas, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, y no debe ser así. Tenemos que volver a abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Lo trágico es que la historia se está repitiendo el día de hoy y el cristianismo necesita una reforma urgentemente también. El cristiano de hoy ha dejado las Escrituras, ha dejado la guianza del Espíritu Santo y les ha cambiado por métodos e ideas humanas. En el siglo XIV de nuestra era, la Iglesia Católica
se empezó a ver cómo este catedrático de la Universidad de Oxford empezaba a enseñar cosas que venían en la Biblia y se molestó. Se molestó tanto con este John Wycliffe que pues, le hicieron 3 juicios. 3 juicios en los cuales, como le digo, no pudieron condenarlos. Y John Wycliffe estaba pues en contra de las indulgencias que se vendían, que realmente las indulgencias son una licencia para pecar. Tú peca y al cabo págame y yo te vendo las indulgencias y tú sigues haciendo lo que tú quieras, tú nomás sigues me dando el dinero. Entonces, para ellos el sacrificio de Cristo no era suficiente. Tenían que añadirle algo. Y el día de hoy pasa muy similar. O sea, el día de hoy vemos cómo ciertas iglesias de la prosperidad dicen, ¿sabes qué? No, pues pacta con Dios y da 10,000 pesos en el mes y vas a ver cómo las bendiciones de Dios van a llegar sobre tu vida y Dios te va a contestar ese milagro. Y están vendiendo prácticamente indulgencias. O sea, dentro de la misma iglesia, o sea, no tenemos que comprar las bendiciones de Dios ni las bondades de Dios, son totalmente gratuitas. Con nada podemos comprar lo que Dios nos da de una forma totalmente regalada para nosotros, pero que sin embargo tuvo un precio muy alto, precio de sangre, precio de cruz, que su Hijo vino a morir por nosotros. Entonces, ahorita muchas de las religiones quieren añadirle algo más para ser salvos, siendo que la salvación solamente es por la fe en Jesús y la salvación solamente es por gracia. Es un regalo totalmente inmerecido. Los cristianos creemos que el sacrificio de Jesús fue suficiente. No hay que añadirle nada más. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario cuando murió y resucitó. Y nos regaló la salvación que es por gracia para todo aquel que cree. Entonces, si volvemos ahorita a John Wycliffe, que fue uno de los principales reformadores, a él le tocó enfrentarse a la oscuridad que había en aquel tiempo, de la ignorancia, inclusive de todos los mercenarios del evangelio que vendían las indulgencias. Y ahora nos toca a nosotros como familia comenzar una reforma y que podamos empezar también con nuestros hogares, que podamos apegarnos a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. En Jeremías 51, verso 20 al 23 dice, martillos me sois y armas de guerra. O sea, tú y yo somos como martillos que estamos hasta que quebranta la roca. Y por medio de ti quebrantaré a naciones, por medio de ti destruiré reinos, por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. O sea, Dios te va a dar a ti una palabra que va a quebrantar el pecado, que va a quebrantar las cadenas de opresión, de esclavitud que hoy está en la humanidad. Y que Dios quiere usarte a ti para quebrantar el yugo del pecado, el yugo de todo lo que el enemigo está esclavizando a la humanidad, a nuestras comunidades, con los vicios, con las adicciones. Entonces, es importante que tú y yo podamos ser receptibles a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para que por medio de cada uno de nosotros Dios traiga paz y liberación a nuestra comunidad. Entonces, tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que desarrollar el hábito de la palabra de Dios, de la oración sistemática, que podamos hacerlo como un hábito para nuestras vidas, para que podamos confrontar las falsas doctrinas que se van a levantar el día de hoy. Porque la palabra de Dios nos dice y nos enseña que en los postreros días se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsas enseñanzas que están alejados de la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que volver a leer las Escrituras para poder discernir si están de acuerdo a la Biblia o no están de acuerdo a la Biblia. Entonces Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas son las que dan testimonio de Él y son las que nos van a guiar a la vida eterna. Tú y yo tenemos esa responsabilidad, cada uno de nosotros, de escudriñar la Biblia, de leerla,
de memorizarla, de meditarla, de compartirla a las demás personas. John Wycliffe expresó: mientras tenga vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios. Estoy dispuesto a defender la palabra de Dios aún a costa de mi vida. Aunque tú y yo tenemos la Biblia en nuestras manos, hubo muchos hombres y mujeres que dieron sus vidas para que tú y yo tuviéramos la Biblia en nuestras manos. Porque antes nada más la tenían la iglesia que en latín, la Vulgata, que fue la que tradujo Jerónimo al latín, es la única Biblia. Y el latín solamente lo sabían los sacerdotes. O sea, ¿quién sabía el latín? Ellos estudiaban una carrera para ser sacerdotes, una licenciatura, en la cual estudiaban este idioma, que es el latín, y ellos solamente podían leer la palabra de Dios en latín, porque nada más estaba escrita en latín. Hasta que John Wycliffe tradujo la Biblia del latín al idioma inglés, que ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, aquí vemos como una postura de John Wycliffe es que él dijo: yo voy a hablar y voy a defender lo que la Biblia dice. Y es algo que tú y yo también tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que ver la palabra de Dios, ver las Escrituras como una norma de fe y de conducta. De hecho, dice la Biblia: nunca te apartes ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que ir bien derechitos a lo que la palabra de Dios nos dice. Que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que escucharla, tenemos que meditarla, tenemos que memorizar la palabra de Dios. Entonces, John Wycliffe creía que todos los hombres podían conocer a Dios de una manera personal. Y esto para nosotros es muy común, pero en aquel entonces no, era algo revolucionario. ¿Por qué? Porque ellos creían que solamente el sacerdote era el único capaz de mediar entre Dios y los hombres. O sea, ellos no creían que un hombre podía conocer a Dios directo, tenía que ser a través de un sacerdote. En cambio, John Wycliffe dice: no, las Escrituras nos dicen que todos los hombres pueden conocer directamente a Dios. Es lo que la Biblia nos dice. Y es lo que él sostenía. Entonces, a John Wycliffe le llamaron la estrella matutina de la Reforma, porque empezó a brillar y poco a poco la luz del Evangelio, a través de las Escrituras que él estudiaba, empezó a compartirlas al pueblo, en su idioma. Entonces, el Papa Inocencio III, que gobernó la Iglesia Católica en 1198 hasta el 1216, fue conocido por imponer una serie de restricciones de la Edad Media, entre ellas la prohibición de leer la Biblia por parte de los laicos. O sea, este Papa Inocencio III prohibió estrictamente leer la Biblia, y a partir del año de 1200, 1198, 1200, estaba prohibido leer las Escrituras. O sea, no había forma de que nadie leyera las Escrituras. Aparte que estaba en un idioma totalmente diferente. Esta prohibición tenía sus raíces en la creencia de que la gente común no estaba capacitada para entender e interpretar correctamente las enseñanzas de la Biblia, y que necesitaban la guía de los clérigos para acceder a la verdad divina. Además, la Iglesia consideraba que la Biblia era un texto sagrado y por lo tanto su acceso debía de ser restringido y controlado. Esto fue lo que hizo el Papa Inocencio III. Totalmente contrario a lo que Jesús dijo. Jesús dijo: escudriñen la Biblia, lean la Biblia. Aquí dice: no, ciérrela. O sea, ¿se fijan? Por eso es importante que tú y yo leamos la Biblia, la escudriñemos, la memoricemos, la meditemos. John Wycliffe nació en Inglaterra en el año 1330. Empezó sus estudios en la Universidad de Oxford a los 16 años. Se graduó, fue catedrático de allí. Y en su época solo había la traducción de la Biblia en latín. Y pues él posteriormente la tradujo al idioma inglés. Y el día de hoy también está pasando en la iglesia que hay muchas, así como había indulgencias, también ahorita hay muchas formas recaudatorias. Dentro de la iglesia, lamentablemente, o sea, tenemos que decirlo. Yo lo veo, o sea, yo lo veo también,
el pan de cada día, donde muchas iglesias empiezan a vender indulgencias con pactos y que siembra y esto y lo otro, nomás para poder llenarse los bolsillos. Ahorita la iglesia católica en esta época de John Wycliffe, siendo que la sede estaba en Roma, ellos eran dueños de una tercera parte de todo el territorio de Inglaterra, imagínate. Y tenían una vasta riqueza como no tienen idea. Entonces John Wycliffe, al ver todo esto, pues él empezó a decir, oye, la iglesia no está para andar acumulando dinero ni territorio, porque el reino de la iglesia no es este mundo. Aquí somos peregrinos y extranjeros, como dice la Biblia. Y ellos, en cambio, se dedicaban a tener más riqueza, más posesiones, y cada vez enseñaban menos la palabra de Dios. Por decir cada vez menos, porque no la enseñaban. Entonces, el día de hoy tenemos que entender que toda esta gente que empiezan a vender, compra tu milagro y da 10,000 pesos y vas a recibir tu milagro, son mercenarios del evangelio, tenemos que decirlos. Ellos andan en sus Mercedes-Benz y la gente anda con sus bochitos o anda en camión. Y es la verdad. O sea, no es para que anden viviendo a costa de la ignorancia de la gente. Es por eso que tú y yo tenemos que aprender a leer la palabra de Dios y apegarnos a lo que la Biblia nos dice. Dios llama hoy a mujeres, a hombres valientes, así como John Wycliffe, que nos enfrentemos al fraude espiritual, que no nos quedemos callados, porque si nos quedamos callados vamos a traicionar la palabra de Dios. Si no denunciamos todas esas corruptelas que existen hoy en el cristianismo. Y esto nos va a traer enemigos, pero eso no nos importa, porque tú y yo tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra única norma de fe y de conducta. Y gracias a Dios que hoy no hay hogueras, porque si no nos achicharran. A mí ya me estuvieran ahí achicharrando. Ya me estuvieran haciendo chicharrón ahí. Fíjate lo que dice en Lucas 19. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les dijo: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. O sea, tú y yo no podemos quedar callados. Tenemos que denunciar a esas gentes que están tergiversando la palabra de Dios para fines personales y lucrar con la gente. Tú y yo tenemos que apegarnos a que Cristo, el reino de Cristo no es de este mundo. Es para que tú y yo compartamos, salgamos a las calles, salgamos a las personas que somos influencia, que están a nuestro alrededor, y compartamos el evangelio. No podemos quedarnos callados. Hoy está más fácil hablar, pero en aquel tiempo no era fácil. Aquí vemos cómo John Wycliffe, en el año de 1369, obtuvo su título de teología, y en el 1372 tuvo su doctorado en teología. Era un hombre preparado, un hombre catedrático. Y aquí en Timoteo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por eso tú y yo tenemos que estudiar las escrituras, para estar preparados para presentar defensa cuando sea necesario. Porque van a decir: oye, es que aquí esto. No. La Biblia no, o sea, porque a veces la gente saca un versículo de la Biblia y de ahí quieren hacer una doctrina. No. Tenemos que leer antes de ese versículo y después de ese versículo para ver todo el contexto, a ver qué es lo que el escritor quería decir, a qué época estaba dirigido, hacia quién, y tenemos que leer todo, porque a veces la gente saca un versículo fuera de contexto para hacer una doctrina y tergiversar el mensaje. Entonces, John Wycliffe se pronunció que la iglesia poseyera una tercera parte de Inglaterra y que tuviera gran poder político y económico. Entonces, hoy en día también vemos a muchos pastores que andan ahí coqueteando con la política a ver qué hueso alcanzan. Y eso no está bien, porque nuestra chamba no es andar ahí viendo detrás del político a ver qué migajas dan. No, nosotros no estamos para eso, no podemos rebajarnos a este nivel. En cambio, mucha gente así anda. Nuestro trabajo es enseñar la palabra de Dios a cada persona.
enseñar que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que orar, que tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. No habiendo a ver qué hueso alcanzamos aquí, a ver qué nos dan ahí de un programa social. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. Entonces, John Wycliffe se opuso al Papa para aumentar las tierras en el territorio inglés. ¿Qué tenía que hacer un romano acá en las tierras de Inglaterra? Es como si Maduro, que ahorita está encarcelado, quisiera gobernar aquí a nuestro país. No tiene que ver nada un venezolano aquí con los mexicanos, ¿verdad? Entonces, anteriormente en Inglaterra, en esa época de Wycliffe, si una persona moría y no dejaba una parte de su herencia a la iglesia se lo expropiaba todo, se lo adjudicaba. Y es por eso que empezó a tener más y más tierras en esa época, hasta llegar a una tercera parte, imagínate. O sea, es lo que hacía la iglesia en aquel entonces. Y por eso el rey Eduardo, cansado de los abusos papales, envió a Wycliffe, al catedrático de Oxford, a Roma, para que tratara de negociar pues, todos los abusos de autoridad que tenía la iglesia en aquel entonces. Y fue ahí donde Wycliffe vio toda la institución política y gubernamental que tenía la iglesia católica. Dijo, oye, espérame, esto no es la iglesia que viene en las escrituras. Esto parece todo un imperio secular que quiere acaparar poder, que quiere acaparar tierras, que quiere acaparar dominio. Y esa no es la principal función de la iglesia. Está totalmente tergiversado. Y fue donde empezó él abrió los ojos y dijo, no, esto no está bien. Esto no está bien. Eso no es lo que la iglesia de Cristo debe de hacer. Tomó un camino totalmente desviado y él quería reformarla. Pero querían acallarlo, querían darle cuello, querían silenciarlo. Gracias a Dios que no pudieron hacerlo. Entonces aquí vemos cómo John Wycliffe se enfrentó al Papa Gregorio XI al defender al rey Eduardo. Y él dijo, Wycliffe dijo, no puede haber dos soberanos. O Eduardo es el rey o el Papa lo es, pero nosotros apoyamos al rey Eduardo y rechazamos al Papa. Se puso firme. Dijo, lo civil para lo civil y lo espiritual para lo espiritual. Que el Papa no se meta en los asuntos de la nación de Inglaterra. Así es como debe ser. Porque se inmiscuía mucho la iglesia en los asuntos civiles y de todo el gobierno de Inglaterra en ese entonces. En Hechos 13 dice la Biblia, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces aquí vemos cómo David sirvió a su generación y dejó una huella en el pueblo de Israel. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que servir a nuestra generación y dejar una huella. Solamente tenemos una oportunidad. Solamente tenemos una vida. No tenemos dos ni tres. Solamente tenemos una y tenemos que dejar huella a nuestra generación. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que podamos estar apegados a las Escrituras para poder dejar huella. Si estudiamos tú y yo sistemáticamente las Escrituras, nuestras vidas van a dar un cambio total para bien, porque Dios nos va a hablar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú y yo leemos la Biblia, créame que la palabra de Dios va a hacer su trabajo. Nos va a hablar, nos va a transformar, nos va a derretir ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne para que tú y yo podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo hablándonos a través de la Biblia. John Wycliffe abrió las Escrituras, pero la iglesia católica las cerraba. Pero él seguía predicando la palabra de Dios. Comenzó a ver que la mayor parte de las doctrinas eran heréticas, donde solo buscaban obtener dinero, poder y control sobre las personas. Él se dio cuenta de esto. Y él por eso es que se promulgó en contra. Y eso mismo pasa el día de hoy. Lamentablemente en ciertas iglesias
que manipulan, que estafan a la gente para sacarles dinero. Y hay muchos mercenarios que también dicen, ¿verdad? Que aquí Dios me mostró que hay 100 personas que tienen que dar 10,000 pesos para la obra de Dios. Y espérate, o sea, estamos volviendo donde mismo. Eso no es lo que Dios quiere, ni lo que Dios dice, porque no vamos a poder comprar con nada. A ver, ¿qué hace 5 minutos sin oxígeno? ¿Qué va a pasar? 5 minutos nomás. ¿Qué va a pasar? Te vas a morir, me voy a morir. ¿Con qué le podemos pagar a Dios 5 minutos de oxígeno? Ahora en la pandemia, no sé quién tenga, a ver, Iván, no sé, ¿cuánto costaba un tanquecito de oxígeno? Y qué difícil era obtenerlo. Imagínate, Dios nos da el oxígeno gratis. No tenemos que pagar nada, ni un solo pesito. Pero imagínate un tanque de oxígeno. ¿Cuánto dinero no requeriríamos para poder vivir? Si tú y yo necesitamos el oxígeno, o sea, tenemos que tener un tubito para poder... La renta por un mes son como 15,000 pesos. Fíjate, 15,000 pesos. Imagínate que cada uno de nosotros tuviéramos que gastar 15,000 pesos al mes para poder vivir. Si no, no moriríamos. El día que dejas de pagar tus 15,000 pesos, te mueres. En cambio, Dios nos lo da gratis. ¿Te fijan? Es un regalo. O sea, la salud es un regalo. Con nada podemos pagar las bendiciones que Dios nos da. Entonces, cuando abrimos las Escrituras y las estudiamos, te va a pasar lo que a John Wycliffe. Vas a conocer la verdad de Dios y no te quedarás callado. Es por eso que les animo, yo siempre, todos los días, leamos la Biblia, oremos a Dios, leamos la Biblia, oremos, porque no hay otra, o sea, no podemos desviarnos más que lo que la Biblia nos dice. En 1376, Wycliffe escribió ciertos tratados donde exponía la avaricia de la iglesia y donde se oponía a la acumulación de riqueza. Y el día de hoy, también hay ciertas iglesias de la prosperidad que te dicen, Dios quiere prosperarte y bendecirte. Da dinero y vas a recibir dinero, porque está aquí en el versículo de que lo que tú siembras, cosechas. ¿Tampoco no? Para sacarte dinero. Y lo hacen con ese fin. Y hemos malbaratado el evangelio. Y es lo que me da a veces mucha tristeza. Hemos malbaratado el evangelio. ¿Tú crees que Dios está interesado en hacerte rico o transformarte en la imagen de Cristo? ¿En qué crees que Dios está más interesado? ¿En cuál de las dos? Claro, Dios quiere que tú y yo seamos transformados a la imagen de Jesús. Pero mucha gente dice, no, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. Sí, y lo va a hacer. Pero eso es algo secundario. Lo primario que Dios quiere hacer en nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo. Que tú y yo podamos trabajar en el carácter, porque la verdad de Dios, la verdad de las cosas es que Dios quiere transformar nuestro carácter. Porque a veces decimos, es que se me salió lo azúa. ¿A poco no? Pues de repente los azúas somos de mecha corta, somos coléricos y tenemos que bajarle. Que yo mengüe y que Cristo viva en mí. Y Dios trabaja con nuestro carácter, baja con nuestro temperamento. Y a veces la Biblia es como un espejo, dice la Biblia. Es como un espejo. ¿Y qué pasa que en la mañana que te levantas? ¿Te ves en el espejo? Todo despeinado y 2, 3 lagañitas. ¿A poco no? Y te ves y como que no te gustas muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Pues irte a bañar, ¿verdad? ¿Quiénes no se bañan en la mañana? Es cierto. Bueno, tú y yo también nos vemos en el espejo y dices, tienes que perdonar. Tienes que amar a tu enemigo y como que no nos gusta. ¿Y qué tenemos que hacer? Bañarnos con la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado y que podamos tener la mente de Cristo y perdonar como Él perdonó. Y es lo que tenemos que volver a hacer. Dios quiere que tú y yo seamos transformados a la imagen de Jesús.